Buenas tardes a todos y bueno, tengo el placer de dar la bienvenida a todos los asistentes que veo aquí conectados a esta videoconferencia. Además, me congratula comprobar que hay muchísimos expertos en Siglo de Oro, incluso veo algún nombre que ha dedicado algunas páginas al soneto que va a comentar hoy Nadine Lee. Estamos ya en la segunda semana de este ciclo, El infinito en pie, 8 poemas de Góngora comentados. Y además vamos a iniciar no solo una semana con otras 2 conferencias, martes, jueves, sino una nueva modalidad temática. La semana pasada se comentó, fue la primera conferencia, la de Amelia de Paz, un gracioso poema, un gracioso texto festivo de Góngora. Y el jueves se comentó, lo hizo Rafael Bonilla, una sátira literaria, un soneto en este caso. Hoy vamos a dejar pasar un poco al amor, esa vorágine que nos lleva del ardor a la melancolía, ese viaje por un paisaje que puede ser tan luminoso como tenebroso. Curiosamente, tanto los textos de esta semana como el texto del martes próximo corresponden también a otro Góngora, que es un Góngora más joven. Es el veinteañero. Vamos a comentar sonetos de 1582, 1583 y 1585, si Amelia de Paz, que está presente, no nos cambia la datación o nos propone otra nueva. Ya les indiqué desde la primera conferencia que tengo un firme propósito y es ser muy escueto en las presentaciones. Saben que en el folleto está el currículum de todos los conferenciantes. También tienen el impresionante currículum de Nadine Lee. Y bueno, incluso pueden leer que no lo tenga el soneto objeto de comentario hoy. ¿Qué decir de Nadine Lee? Ya estuvo en uno de los famosísimos foros de debate Góngora hoy, allá por finales de los años 90, principios del siglo XXI. Es una investigadora que reúne en su persona todos los premios, todos los honores, tanto de Francia como de España y de algún país también de habla hispana. Es una de las indiscutibles expertas en Góngora, pero sus estudios sobre la poesía del siglo XX son también imprescindibles. Yo quiero destacar sobre todo su trabajo en cuanto a su trabajo asociado a una sólida formación lingüística, porque mediante esa formación lingüística ha marcado indeleblemente muchas de sus aportaciones. Hoy nos va a hablar sobre O claro honor del líquido elemento o El fluir de la paradoja. Es un título muy bello para un soneto de difícil sintaxis. Cuando quieras, Nadine, bienvenida. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras y por haberme invitado a formar parte de ese octeto de voces y comentarios El infinito en pie. Sánchez Robaina comentó el mismo soneto en 2014. Voy a tratar de confirmar que, como decía Louis Jouvet, a una obra maestra no se le acaba nunca de dar la vuelta. Gracián cita íntegramente el soneto Claro honor del líquido elemento en el discurso 21º de Agudeza y Arte y Ingenio de los encarecimientos condicionales fingidos y ayudados. De hecho, la definición que da de este tipo de encarecimientos se ajusta a los cambios de tono, a veces exaltado, a veces templado, el soneto que voy a presentar. Que unas veces se arroja a la exageración, otras veces se detiene y se modera, que como de sí es tan sobresaliente, necesita en algunas ocasiones de templarse, y aunque dice mucho, pero no todo lo que iba a decir. En el soneto se combina ese tipo de agudeza con la agudeza paradoja, discurso 23º, así definida. Son las paradojas monstruos de la verdad y un extraordinario y más de ingenio alguna vez se recibe bien. En ocasiones grandes ha de ser el pensar grande. Creo poder adelantar que la ocasión grande, fuera del acontecimiento inaudito que le sobreviene al arroyo en el segundo cuarteto, supone para Góngora componer en forma de soneto ya erótico una poética. La mayor paradoja del poema radica en que, fluido, luminoso y transparente,
está erizado de paradojas que me propongo identificar. Oh claro honor del líquido elemento, dulce arroyuelo de corriente plata, cuya agua entre la hierba se dilata con regalado son, con paso lento. Pues la por quien helar y arder me siento, mientras en ti se mira, amor retrata de su rostro la nieve y la escarlata, en tu tranquilo y blando movimiento. Vete como te vas, no dejes floja la hondosa rienda al cristalino freno con que gobiernas tu veloz corriente, que no es bien que confusamente acoja tanta belleza en su profundo seno el gran Señor del húmedo tridente. Es este soneto primero en muchas cosas. Primero de todos los poemas alocutivos de Góngora que empiezan con O, el único en que el ser invocado sea un arroyo, y es también el primer poema que fluye, por decirlo con palabras de Elizabeth Amann, Poems That Flow. Algo anterior al soneto alocutivo, Rey de los otros, río caudaloso, dirigido al Betis, con él se inaugura la poética gongorina del arroyo, muy distinta de la del río, bien analizada por Pedro Ruiz. Una de las paradojas del soneto afecta a su estructura general entre rigor y fluidez. Si dos adjetivos esdrújulos, líquido y húmedo, abren y cierran simétricamente la composición, subrayando hundosamente el marco del conjunto, como bien notó Sánchez Robaina, líquido elemento en el primer verso, un tridente en el último, se introduce entre las dos fórmulas un cambio notable, una metamorfosis ennoblecedora del agua desde su designación perifrástica simple, líquido elemento, a su compleja representación mitológica por medio del profundo seno del dios de las aguas, el gran señor del húmedo tridente. Entre las dos fórmulas discurren un dulce arroyuelo al que le sobreviene en el segundo cuarteto un acontecimiento notable y un poeta amante que, lejos de lamentarse como suelen hacerlo los amantes de la poesía amorosa, solo le pide al arroyo rescatar la belleza retratada en sus aguas antes de entregársela a Neptuno. En contraste con el rigor de la estructura, se mantiene continuo el fluir del arroyo gracias a un trabajo sutil a nivel del último verso de los cuartetos y del primer terceto, en los que se evoca con variaciones el movimiento del agua. Verso cuarto con paso lento, verso octavo en tu tranquilo y blando movimiento y verso undécimo tu veloz corriente. En cuanto al último terceto, en el que fenecen arroyo y soneto, logra mantener la impresión de fluidez, valiéndose en lugar del léxico de un recurso gramatical, el subjuntivo, que acoja del verso duodécimo. Un breve apartado para empezar, del verso de Médicis a Garcilaso y a Góngora. El comentario de Lorenzo de Medici a un soneto suyo, Chiare acque, io sento il vostro mormorio, explica los fenómenos acústicos y visuales vinculados al enamoramiento. Propuso añadir ese soneto como posible otro modelo del de Góngora a los más conocidos de Bernardo y Torquato Tasso. Confirma Sánchez Robaina la nueva afiliación y la pone en tela de juicio Antonio Carreira. En ese soneto el magnífico escucha en el murmullo de las aguas el nombre de su amada que él solo puede oír. Además, se considera más feliz que el espejo del agua
por haberse impreso para siempre en sus ojos la bella imagen de la dama. Esa imagen, por ley de naturaleza, se fue de la corriente, que solo conservó en su rumor el dulce y amado nombre. Nada de eso en el soneto de Góngora. El bello rostro, reducido a dos colores, la nieve y la escarlata, de Clara Raigambre, Garcilaso y Herreriana, no quedó impreso en los ojos del amante, ni, si leemos el poema al pie de la letra, en el agua del arroyo. En cambio, sí queda retratado, no reflejado, mientras en él se mira a la dama en su tranquilo y blando movimiento, como si fuera la corriente un doso y ondulante lienzo. Resalta magníficamente la potente originalidad de Góngora, tan lejos ya del soneto quinto de Garcilaso, escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribisteis, yo lo leo. Sin embargo, algo comparte el soneto gongorino con el de Garcilaso, y es en ambos la presencia de la transposición artística del gesto o de los colores del rostro, por medio de la escritura en Garcilaso, por medio de la pintura convertida en escritura en Góngora. Lo importante en su poema es la metamorfosis del reflejo en retrato y del retrato en polisémica belleza, tributo que, al revés de lo que pide Bernardo Tasso, ferma il tuo corso, le entrega el arroyo gongorino a Neptuno. Las paradojas del primer cuarteto. La paradoja mayor es que el significado de ese cuarteto, tan tópico en su conjunto, o claro honor del líquido, elemento, etc., no se descubre hasta el primer terceto. El primer verso del soneto, o claro honor del líquido elemento, cita casi al pie de la letra el verso quinto, o primo honor del líquido elemento, del soneto de Bernardo Tasso, ya evocado y generalmente considerado como antecedente directo del soneto gongorino. Lo único que cambia es el primer epíteto, claro en vez de primo, con lo que ya no se lee un verso italiano, sino un verso genuinamente español y más aún inconfundiblemente gongorino. Ilumina el soneto el significado de dos luces del epíteto claro, ilustre, insigno, digno de ser estimado, al aplicarse al sustantivo honor, y en la posición a dulce arroyuelo del verso que sigue, puro, transparente, límpido, luminoso, como conviene en la poesía petrarco-garcilasista del agua. Obviamente, autoridades de claro honor, recuérdense los claros clarines de la marcha triunfal de Rubén Darío, unidas a sus luminosas acepciones, superan la relativa opacidad sonora del italiano primo y condicionan la música semántica y fónica del soneto. Pero no sin introducir una primera paradoja. Aquel a quien se atribuye con énfasis esa calidad como al representante emblemático de todo un elemento, no es sino un dulce arroyuelo 2 veces diminuto por naturaleza y por el diminutivo, reductor pero afectivo. El hiperbólico y paradójico encarecimiento propio del énfasis inicial le confiere desde el principio al arroyuelo un estatus extraordinario que fija la pauta a seguir a lo largo del poema. Sigue en los últimos 3 versos la suma de las cualidades sensoriales que, combinadas, logran imponer la representación perfecta del arroyo tópico, es decir, ideal. El sonido, dulce arroyuelo, con la música de las consonantes líquidas o vibrantes, y el homeoteleuton, to,
ta, no especialmente armonioso, pero que acerca la rima B a la rima A, como para que se fusionen las paronimias rítmicas. El color, la metafórica plata líquida y su movimiento, la visión de conjunto de un lugar ameno apenas esbozado y, después de perífrasis y metáfora, el nombre propio del elemento, el agua, cuya agua entre la hierba se dilata, recurso este que se volverá a repetir en la ulterior poesía de Góngora. Termina el cuarteto con un verso bimembre equilibrado, con regalado son, con paso lento, dispuesto en quiasmo. En un plano metatextual define el verso las cualidades sonoras, armonía imitativa y rítmicas del cuarteto. Permite suponerlo la presencia del monosílabo son, evidentemente relacionado con soneto, cuyo étimo es, por medio del italiano sonetto, el diminutivo de suono son. El segundo cuarteto. Se da en los primeros 3 versos del segundo cuarteto una perturbación lenta. He leído con lupa en la edición Carreira los 15 poemas que preceden al que trato de comentar y solo he visto un ejemplo de hiperbatón benigno en el soneto 14, tras la bermeja aurora el sol dorado, por las puertas salía del oriente. Surge el desconcierto brutal de la sintaxis en cuanto aparece la por quien helar y arder me siento, después de la perfecta y dulce armonía del primer cuarteto, a la que vuelve el último verso de la estrofa. Pues la por quien helar y arder me siento, mientras en ti se mira, amor retrata, de su rostro la nieve y la escarlata, en tu tranquilo y blando movimiento. Los comentaristas antiguos, Angulo y Pulgar, Salcedo y actuales, han reconstruido la oración gramaticalmente correcta que subyace a la sintaxis trastornada del cuarteto. He aquí la propuesta de Carreira. Oración de relativo incrustada en una temporal que a su vez lo está en una causal. Pues amor retrata, mientras en ti se mira, aquella por quien me siento arder y helar, la nieve y la escarlata de su rostro. Lo que tenemos que comentar, sin embargo, es el orden exacto en que se disponen vocablos y oraciones en el cuarteto, ya que de ese orden se derivan singulares efectos estéticos y semánticos. El primer hiperbatón concierne al enlace subordinante pues, pendiente hasta que surjan en el verso sexto el sujeto y el verbo de la subordinada causal, pues amor retrata. En el intervalo, verso quinto, lo que se presenta es una perífrasis, la por quien helar y arder me siento, en forma de oración sustantiva de relativo, con función aparente de sujeto que, mientras no se entienda de qué verbo sea sujeto, se queda suspendida como un nominativo anacoluto, el nominativus pendens de los lingüistas. La perífrasis designa a la dama por quien pasa el amante por los extremos de hielo y ardor, pero es de notar que en ese soneto, definido como amoroso, es el único verso en el que aparece fuertemente comprimida la figura del amante, tópicamente aterido y ardiente, mientras que la dama anónima se evoca al principio del verso que sigue, mientras en ti se mira, en una de sus actitudes también tópicas, mirándose en el espejo del agua y suponemos que totalmente indiferente al amante que la está mirando. El inciso de la subordinada temporal, mientras en ti se mira, lejos de resolver la impresión de anacoluto,
es el que la produce, contribuyendo por la complicación sintáctica a frenar la lectura, el curso del soneto y el del arroyo, teatro de un acontecimiento inaudito, la exclusión del reflejo propiamente dicho y el advenimiento del retrato, obra del amor, artista pintor, atinadamente comentado por Elizabeth Amann. Además, como en poemas gongorinos más tardíos, el inciso tanto se relaciona con la oración causal, pues mientras en ti se mira, amor retrata, como con la oración de relativo, la por quien el aire arder me siento mientras en ti se mira. Si el amante se siente helar y arder, no es solo por su tópica condición de amante, sino por ser el voyeur de una escena de la que queda excluido en beneficio del narcísico y movible espejo del agua y de otro actor, el amor, que en su calidad de pintor excepcional sustituye el reflejo de la dama por una obra de arte, subretrato, primera manifestación del, entre comillas, maridaje, ora la pluma, ora el pincel, en palabras de Francisco Escobar, que se da en varias y notables composiciones ulteriores de Góngora dedicadas a un retrato o a la pintura. El paradójico aflojamiento de la tensión, el primer terceto. El apóstrofe inicial al arroyo, al no cerrarse, crea una tensión intensificada por el doble hiperbatón, el pseudo-anacoluto y la complicación sintáctica del segundo cuarteto, hacia un como rejet esperado y postergado hasta el principio del verso nono en el primer terceto. Vete como te vas. No dejes floja la ondosa rienda al cristalino freno con que gobiernas tu veloz corriente. Al llegar a ese verso, merece la salida por exageración privilegiada y esperada por Gracián en su comentario al soneto. Al revés, se afloja brutalmente la tensión y la salida es ese maravilloso, simple, familiar y como emocionado aviso, vete como te vas. Una exhortación que lejos de pedir el cambio habitual en los discursos parenéticos, se contenta con el simple consejo de un status quo que le obliga al lector a volver a leer lo que precede para confirmar a qué tipo de paso se refiere vete como te vas. Surge entonces otra paradoja. En el mismo momento en que al desembocar en la petición del poeta se afloja la tensión hiperbática, el poeta le pide al arroyo no aflojar las riendas con que gobierna su veloz corriente, cuando esa misma corriente se definía un verso antes por su tranquilo y blando movimiento y por su paso lento. Esa nueva paradoja la resuelve inmediatamente el verbo gobiernas, que instaura otra tensión hacia el final apoteósico del soneto. Como consta, la parénesis gongorina, vete como te vas, inaugurada por el mismo Petrarca en dos sonetos, al Po y al Ródano, encabeza un terceto no desprovisto de sorpresa. El pedirle al poeta al arroyo que no cambie nada, se convierte en colmo del encarecimiento. Es ese aviso el eje del poema, su núcleo y su primer clímax, no solo emocional, sino también estético, como ya notaba Calcraft, y tanto más sorprendente cuanto menos hiperbólico. En los versos que siguen, anunciando el final apoteósico del soneto,
El arroyo sufre su primera y doble metamorfosis mitológica al convertirse en cristalino auriga, gobernándose a sí mismo en cuanto undoso y raudo corcel. La relación del caballo con el mar la define Boccaccio en la genealogía de los dioses paganos, notando que los movimientos del mar son como los del caballo, mientras él es tan rápido, impetuoso y lleno de violencia y furor como el mar. A esa metamorfosis la llama Gracián afectación fingida con sutileza, ya que lo que creíamos propio de la naturaleza del arroyo, su tranquilo y blando movimiento, es en realidad efecto de una acción deliberada, la de tensar las riendas al freno con que gobierna su veloz corriente. Se nos hace ahora claro que regalados son el paso lento y el tranquilo y blando movimiento del primer cuarteto, no son cualidades naturales del arroyo, sino fruto de todo un trabajo de control, de intensificación y de enfatización figurada, cito a Matas Caballero, propio del arte y de la ya madura escritura poética de Góngora. El primer cuarteto se convierte, pues, a posteriori, en homenaje que le tributa el poeta a un motivo que el genio poético de un Petrarca o de un Garcilaso habían logrado convertir en articulada imagen tópica. Por decirlo de otro modo, nos consta que la apertura del soneto concreta la despedida en forma de parodia deleitosa y tal vez nostálgica de un cliché. Y añadiré que a Lope le gustaban, y con razón, los tópicos. Último terceto, el triunfo de Neptuno, que no es bien que confusamente acoja tanta belleza en su profundo seno el gran señor del húmedo tridente. Como en eco a Vete como te vas, y en la misma posición inicial, pero más familiar y balbuciente, la oración explicativa del 11º verso, que no es bien que confusamente acoja, recuerda otro balbuceo auténtico aquel, el archiconocido de Juan de la Cruz, con una diferencia insalvable, el tono, a mi parecer, malicioso de la inhábil, entre comillas, admonición gongorina. El verbo ser, seguido del adverbio valorativo bien, donde se esperaría un adjetivo como conveniente o el verbo estar, que no está bien, admite una subordinada en subjuntivo, a no ser que bien sea un sustantivo con función de atributo de tanta belleza, acompañado de un último hiperbatón, que tanta belleza no es prenda u obra, bien, tan mala que la acoja de modo confuso en su profundo seno el gran señor del húmedo tridente. Confieso que me parece complicada esa hipótesis. Al moderar o al templar su curso, el arroyo, lienzo undoso del retrato, respetará tanta belleza, ya que no conviene que a un gran señor como Neptuno le llegue descompuesta y desaliñada. Todo, pues, es cuestión de templanza y de decoro, las dos nociones claves de la definición bien conocida que da Herrera del soneto en sus comentarios a la poesía de Garcilaso. En ningún otro género se requiere más pureza y cuidado de la lengua, más templanza y decoro, donde es grande culpa cualquier error pequeño y donde no se permite licencia alguna, ni se consiente algo que ofenda a las orejas. Y la brevedad suya no sufre
que sea ociosa o vana, una palabra sola. En cuanto a la exigente brevedad del soneto, Góngora acata la ley herreriana, y eso desde sus sonetos juveniles. Pero en cuanto a respetar la prohibición de licencias y alusiones o palabras que ofendan las orejas, no las respeta, pero la transgrede con tanta elegancia y humor que la transgresión puede pasar desapercibida. Y es lo que pasa al final de ese soneto, en que el poeta parece balbucear, temiendo que la dama pudiese llegar desbaratada ante el gran señor que la va a acoger. En el delicioso y feminista, entre comillas, porque es palabra de Robert Jam, feminista romance, guarda cordero Zagala, Zagala no guardes fe, de 1621, escribirá Góngora dándole a la Zagala ejemplos a seguir de infidelidad. El cristal de aquel arroyo, hundosamente fiel, niega al ausente su imagen hasta que lo vuelve a ver. En el soneto de 1582, el inciso «mientras en ti se mira» le permite al poeta proponer un imposible, dilatar de modo extraordinario la hundosa fidelidad del arroyo hasta el ineludible final en que se conforma con algo de nostalgia y pausado énfasis, el endecasílabo es un sáfico, con que sea el potente gran señor del húmedo tridente, conocido por sus aventuras amorosas, el que acoja en su profundo seno a la dama, pero también a su retrato, al arroyo y al soneto que los reúne, dama, retrato, arroyo y soneto, que al fin y al cabo vienen a ser una sola y misma cosa, tanta belleza. Para terminar, unas palabras más y un retrato. Dos encarnaciones posibles de Neptuno en tiempos de Góngora. Dos personajes famosos, uno italiano, el otro español, merecieron ser designados como Neptunos. El primero es Andrea Doria, el mejor marino de todos los tiempos, famoso entre otras muchas hazañas por haber participado en la batalla de Lepanto y conquistado la fortaleza de la Goleta. El segundo, don Álvaro de Bazán el Viejo, el mejor marino de Felipe II, capitán general del mar Océano y del agente de guerra del Reino de Portugal, comparado con Neptuno por el mismo Andrea Doria, vencedor de Lepanto en 1571 y de la batalla de la Isla Terceira. Jamás vencido, muere justo antes del desastre de la invencible armada que él tenía que capitanear. Góngora le dedica un soneto heroico en 1588, del que se discute si en vida del personaje o ya muerto él, en el que le desea, en el último terceto, que de la inmortalidad el no cansado pincel logre representar en las tablas del Mediterráneo y del Atlántico sus increíbles hazañas. Tanto Andrea Doria como Álvaro de Bazán fueron representados en figuras del dios de las aguas, y sabemos por el libro clásico de Rosa López Torrijos, Mitología en la pintura del siglo de oro, que en su Palacio del Viso, Álvaro de Bazán aparecía en figura apoteósica de Neptuno, en bóvedas o en forma de escultura en la escalera principal del palacio. Sea pues el famosísimo retrato de Andrea Doria en figura de Neptuno por Angelo Bronzino una ilustración al último terceto del soneto gongorino y la conclusión
de mi comentario. Gracias. Y ahora viene el famoso retrato bastante impresionante del Neptuno italiano. Muy bien, pueden aplaudir en el chat, ya que no es posible de otra forma, de momento. ¿Lo dejamos un poco más, Nadine? No lo puedes quitar, porque vale, es un... Vale. Me salí un poco del soneto para situarlo en los septunos, en los neptunos del tiempo de Góngora. Bueno, muchos aplausos en la conversación de muchos de los asistentes y, bueno, yo no sé qué decirte, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza es que te ha sentado estupendamente la jubilación, porque has hecho un comentario difícil porque, como has dicho al principio, este texto ha sido tratado por distintos expertos en Góngora y, como decía, solo desde una formación lingüística se puede decir algo más de lo que ya se ha dicho sobre este soneto, ¿no? Quizás recuerdo cuando Borges en sus primeros años se metía con el Góngora joven, ¿no? Raya, Dorado Sol, Horna y Colora, y habría que preguntarle, ¿no? Bueno, cualquiera que con 21 años escriba de esta manera, es impresionante. Bien, en cuanto al mecanismo para preguntar, espero que sí. Hay, como digo, no solamente estudiantes, sino que hay especialistas en el siglo de oro aquí y algunos de ellos, como dije, han tratado este soneto. Entonces, solo es suficiente con darle al muñequito de la mano y yo ya le daría la palabra. ¿No hay preguntas? Bueno, en el chat te dicen, aparte de los aplausos, muchas gracias. Amelia de Paz, muy hermosa lectura. Nadine, felicidades y muchas gracias. Andrés Sánchez Robaina, bella aproximación. Nadine, más aplausos. Marta Lilia, Tenorio, muy lúcida lectura. Muchas gracias. Emmanuel, También muchísimas sí gracias, Nadine. leí. Y Andrés, Leí matiza, perdón. Andrés, sí. Yo analicé el soneto de la Sí, tractología claro, solamente. conozco muy bien sus artículos. Muy bien, Sí. claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, bueno, como siempre tendré que ¿Qué iniciar yo. pregunta? Lo que pasa es que has dicho tantas cosas que no sé por dónde empezar. A mí me sigue sonando extraño, muy extraño el verso 5, ¿no? Siempre que he leído este soneto, y yo creo que no es Bien, porque por el hipérbato o la sintaxis, creo que es por una cuestión puramente métrica, y en este caso más que métrica, rítmica, porque ¿ante qué tipo de pues endecasílabo estamos? Porque sí, hay un montón de eh, sílabas en Anacrucis. sí, sí, pues la por quien el ver me siento, pues la por quien puede ser un sáfico, Sí, la por sí. quien el arder me siento, puede ser un sáfico como el último. Mm, mm. Ya. No, pero es verdad que hay y Lo que otros pasa es versos. que el quién, acentuar ahí el quién, ¿no? Eh, es más claro el señor del verso 14, ¿no? Sí, Parece sí, que, por eso a mí me desencaja un poco el ritmo de este. Obviamente no voy a enmendar en la la- plana a Góngora, pero por señalar algo. A ver si de esa manera alguien se anima a plantear alguna pregunta. pero la primera palabra que pueda llevar acento métrico no es pues, Podría yo ser no la quién, pero sí. claramente ahí están las marcas en No, los ictus lo en el área interesante red, ¿no? es, sí, lo interesante es, bueno, la por quién no podía escribir aquella por quién, no, la por quién
con eso inaugura una cosa que va a ser constante en las soledades, en lo que concierne al peregrino, es que su dama es la que no tiene ningún nombre y claro, aquí la sintaxis es un poco complicada a causa del por, la por quién. Pero bueno, le va bien al segundo cuarteto ese trastorno, Sí, sí. porque todo se mueve y cambia en el segundo cuarteto. Sí, dice Andrés que él lo mide como un endecasílabo sáfico. Sáfico también. Mm, Sí. mm, mm. ¿Alguna pregunta de viva voz, no mediante la conversación por escrito? ¿No hay preguntas? Bueno, as- un momento, un momento. A ver, ¿quién tiene la mano levantada? Un momento. Sí. Ancruz primero y luego Rafael Bonilla. Vamos a darle la palabra a Ancruz primero. Sí, pero veo annulé. A ver, un momento. Sí. Anne, perdón. No quiere, no ¿No quiere quiere hablar. intervenir? No. No, Sí, porque la estoy no promocionando a quiere presentadora, pero intervenir. no. Bueno, pues entonces, en ese caso, bajar la mano un momento. Esto es un lío, hay que estar haciendo 4 o 5 cosas a la vez. Vale, bajar la mano. Y ahora Rafael Bonilla. Buenas tardes a todos. Felicidades, Nadine, por tu intervención, siempre a caballo entre la lectura literaria y el discurso inmediato, ¿no? Que es lo que tú has venido practicando en tus últimos años, ¿no? De forma cada vez más convicta, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? No ajuras de tus ideas. Bueno, más que una pregunta, una reflexión sobre unos versos concretos que me ha dado que pensar. El verso 9-10, cuando señalas, cuando escribe Góngora, vete como te vas, no dejes floja la hondosa rienda, me ha hecho pensar en aquel artículo de José María Micó sobre las faquiliores en la poesía de Góngora. Yo siempre arrimo el ascua a mi sardina de la edición, ¿no? Y señalaba Micó que, bueno, está el famoso verso del Polifemo, la rienda aflija, el sueño afloja, ¿no? Y que, por ejemplo, Pellicer no le dio crédito a aflija, consideraba que había que poner afloja en ambos casos, ¿no? A mi modo de ver, es una lectura equivocada de Pellicer. Pero sí me ha dado que pensar leer aquí esta construcción de la rienda, que es justo la que luego aparece en el Polifemo, la misma, ¿no? No dejes floja la rienda, porque yo creo que en combinación, es solamente una idea que te sugiero, con una fórmula muy parecida que encontramos en un romance coetáneo, que es el romance Aquí entre la verde juncia. En Aquí entre la verde juncia encontramos una construcción, que la tengo aquí anotada, en la que se le descase entre tanto el arco de la cuerda que lo aflige. Yo creo que este soneto y el romance que te acabo de citar, el cuartete de ese romance, pueden funcionar como banco de pruebas para ese juego de palabras en paronomasia que luego aparece en la octava número 30 del Polifemo. Yo creo que aparecen larvados en dos textos muy coetáneos juveniles, como son estos dos, el soneto que tú planteas del 82 y el romance del 84. Y bueno, aunque yo no soy muy partidario del usus scribendi a la hora de editar nada, pero creo que ya no es que se trate de una construcción aflija, afloja, más vistosa, que da lugar también al doble juego, sino que a mi modo de ver está latente en el Góngora de Juventud. Y uno de los miembros se encuentra en el soneto que tú acabas de analizar tan magistralmente, y el otro miembro de ese verso, creo yo, en el romance Aquí entre la verde juncia. Pero es solamente una sugerencia. Felicitaciones de No, nuevo. no, lo que dices de todo lo que está larvado en ese soneto, todo no, pero varias cosas que yo he visto también larvadas en el soneto, no he tenido tiempo de exponerlas
están en unas notas, tengo una cantidad de notas muy importante, porque, bueno, lo de aflojar, afligir, no lo había visto, pero sí, otras, y sobre todo con el polifemo, está como en germen, están muchas cosas del polifemo ya están en ese soneto. Y lo que más me llamó la atención es que al rastrear los dos adjetivos líquido y húmedo, me di cuenta de una cosa que me había pasado completamente desapercibida, es que este soneto es el primero de los dos únicos poemas que en la obra de Góngora tiene, en los que vienen juntos los dos adjetivos líquido y húmedo. El segundo de esos poemas es precisamente 30 años más tarde, el Polifemo. Otra cosa, es interesante también esa búsqueda porque en ese soneto aparecen los dos adjetivos esdrújulos, pero el vocablo húmedo se documenta unas 12 veces entre 1582 y 1613, mientras que líquido desaparece completamente del vocabulario gongorino hasta 1612. Y cuando vuelve a aparecer, entonces desaparece húmedo. Hay todo un juego, no sé, bueno, es una perspectiva de estudio del léxico gongorino y de su evolución, pero es interesante y eso, ese líquido elemento y húmedo tridente juntos en ese poema, luego nada, no aparecen juntos hasta el polifemo, en que aparecen sí, pero en octavas apartadas. Aquí al principio y al final del poema, como bien vio Sánchez Robaina. Muchas gracias, Rafael, por la pregunta, y gracias a Nadine, sobre todo porque sé el esfuerzo que has hecho para reducir a 30 minutos. Entonces, no te preocupes, que si todo sale bien, esto se va a publicar y ahí podrás, bueno, pues volcar Las todo lo notas, que acabas de sí, utilizar ahora, que veo que hay sí, las material que... notas nutren. Sí, Claro. sí. Lo que he presentado es como un esquema y Muy la bien. sustancia está en las notas. Bueno, me queda la duda de si Ann Cruz quiere formular alguna pregunta o no. Yo le he cedido la palabra, o sea, puede activar el micrófono y la cámara, pero es que no sé, no, porque he visto que ha Parece levantado que la mano varias veces, pero no. Bueno, pues en ese caso ya llevamos casi una hora y bueno, ya os dije que el propósito era no cansarnos demasiado porque ya estamos un poco hartos con videoconferencias. Ojalá todas sean como esta, ojalá todas sean como esta, pero por desgracia no. Entonces, bueno, hemos pasado un año y medio duro con esto de, como dice Amelia, ¿no? Los teleñecos, me encanta, ¿no? Había un famoso programa en la televisión que era Los teleñecos. Entonces, solamente me queda despedirles a todos y emplazarles para la próxima conferencia. La próxima será también un soneto, y un soneto pues muy cercano a este, y también de tema amoroso, aunque visto desde otra perspectiva. Será Pedro Ruiz Pérez el que lo comente. Ya saben, el jueves a la misma hora, a las 7:30. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a ti.